para nuestro problema general y van a ver que va a quedar muchísimo más fácil, ¿sí? Entonces, empecemos a reemplazar, bueno, yo no hice la cuenta de esto, así que no lo vamos a reemplazar. No, porque no tengo calculadora y en un choclazo y la historia de la mañana, así que no lo puedo hacer ahora. Pero fíjense, y0 vale 0. X0 vale 0, o sea que esto ya no suma, esto ya no suma, y esto ya no suma, porque también tengo el X0, o sea que todo este término vale 0. O sea, mi C vale 0. Y fíjense acá, el X0 también vale 0, entonces me va a quedar, el B es simplemente tangente de 30. Y este sí me queda un choclazo. El A va a valer menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por el B0 que no me acuerdo cuánto valía, por el coseno de 30. Este B0 era 200, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sí? Pero fíjense que me queda esto que se puede hacer, no es tanto. Encima creo que el coseno de 30 es 0,5, así que esto te queda 100. 5 dividido 100 no es tan difícil. Tangente de 30 por X y nada más. O sea, queda muchísimo más fácil al final la ecuación. ¿Está bien? Lo que yo quiero que vean no es tanto los numeritos. ¿Por qué? Porque yo no me voy a poner a resolver en el parcial. Lo pueden hacer, pero no lo voy a hacer y no lo voy a hacer ahora. Se pueden poner a resolver la cuadrática como saben resolverla de matemática, como de hecho vimos en la primera clase, ¿sí? Pero en principio lo importante de ver es, primero, que la relación entre y y x es cuadrática, ¿sí? Que no es menor, ¿tá? Tenemos que dibujar una cuadrática. Y otra, que el a es negativo, o sea que está triste la cuadrática. Entonces, bien, yo lo que voy a hacer, voy a usar la física de las cosas que ya sé y lo voy a graficar con los puntos que ya sé, teniendo en mente que es una cuadrática, ¿sí? Porque si no, en principio lo puedo unir de cualquier forma. Entonces, no, perdón, acá no tenemos el tiempo. Acá voy a tener y acá voy a tener x, y acá abajo me voy a anotar para los diferentes tiempos que conozco cuánto vale x y cuánto vale y. Para t igual a 0, para t igual a 0, ¿qué teníamos? Estaban los dos en 0, 0. O sea, este puntito de acá. Fíjense que el tiempo yo no lo grafico acá. Simplemente estoy viendo para darle valores a diferentes tiempos a x e y. Lo que voy a graficar es el 0, 0, el 0 en y y el 0 en x. Es este punto que está acá. Ahora, para t igual a 10, que era la altura máxima, creo que nos daba 500 en y, la altura máxima era 500 en y en x nos daba 1732. ¿Sí? Y para t igual a 20, ¿qué sabíamos? Esto valía 0, el doble de eso que era 3464. ¿Sí? Entonces, fíjense, de vuelta, el t solo lo uso para reemplazarle valores a x e y, pero no lo voy a graficar, simplemente tengo que mirar esta tabla de valores. Entonces, ¿qué hago? 0, 0, ya lo marqué. En 1732 metros, x en metros, y en metros voy a tener una altura de 500. ¿Sí? Y en 346, 64, voy a tener altura 0. ¿Sí? Y no es menor el hecho de saber que esto me tiene que dar una cuadrática y además está triste. Entonces yo ya sé que este es mi vértice, ¿sí? ¿Sabemos por qué? Porque sabemos que a partir de esta altura, antes de esta altura venía subiendo y a partir de esta altura empieza a bajar. O sea, sabemos que ese es el vértice, ¿sí? Entonces lo unimos. Podemos unirlo con esta formita. ¿Sí? Y fíjense que tengo todo lo que en general uno le busca a las cuadráticas. Tenemos la ordenada del origen, las raíces, el eje de simetría, el vértice, ¿sí? No fue necesario buscarme esta ecuación para graficarme esto bien. Si yo encontraba esta ecuación y le calculaba las raíces, máximo, mínimo, qué sé yo, iba a obtener exactamente 3 puntos. ¿Está bien? Lo pueden hacer y hay problemas en los que capaz lo pueden, o sea, pueden resolverlo de las dos formas, practíquenlo de las dos formas. ¿Se entiende? Este es el gráfico de y en función de x. O sea, esto es básicamente lo que uno ve si filmás el tiro oblicuo. ¿Sí? ¿Qué más les quiero decir de esto?
¿Algo para agregar? ¿Qué se les ocurra? Bueno, eso es importante. ¿Por qué les dije, les tuve que mostrar esto que era cuadrática? Porque en principio yo podría, no sé, haberlo unido así. O no sé, así. Así, qué sé yo. Cualquier función que pasara por esos 3 puntos, yo las podía unir. O sea, no lo podía unir, ¿por qué? Porque sabía que es una cuadrática. Estaba triste. ¿Está bien? Entonces, el hecho de saber que es una cuadrática me da la seguridad de que estoy... Uy, bueno, voy a borrar todo, porque si no me queda un mamarracho. Me da la certeza de que lo tengo que unir con esta forma. ¿Está bien? Bien. Bueno, esos son los gráficos que les pueden llegar a pedir. Velocidad en función del tiempo, posición la de la trayectoria, esta sería el gráfico de la trayectoria. ¿Sí? Velocidades en función del tiempo, posición en función del tiempo no lo vamos a graficar, usamos la de la trayectoria directamente y aceleración en función del tiempo. ¿Hasta acá quedó alguna duda? ¿Se entiende? En el ejercicio que sigue nos dice, se dispone de un cañón que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. El objetivo, o sea, lo que le queremos pegar, se encuentra en lo alto de una torre de 26 metros de altura y a 200 metros del cañón. Determinar con qué velocidad debe salir el proyectil para que impacte obviamente en el objetivo, ¿sí? Faltó esa aclaración. Y bueno, y nos pregunta con qué velocidad impacta el objetivo. Eso lo vamos a dejar para después. Empecemos con el A. Fíjense que en este problema, indispensable hacer el dibujito, ¿sí? Entonces, yo lo que elegí, tenemos el cañón acá, esto es lo que va a disparar la bala, que forma un ángulo de 60 grados, y tenemos acá arriba de una montaña o lo que sea, tenemos a nuestro blanco, ¿sí? A lo que le queremos pegar. Esto tiene una altura de 26 metros y tiene una distancia en X de 200 metros. Y lo que nos está preguntando es qué velocidad inicial le tenemos que dar a la bala que sale de acá para que impacte justo en el blanco. ¿Sí? Fíjense que esto es un poquito más parecido al ejercicio que habíamos hecho antes, en el cual la velocidad inicial no era dato. Nos daban el ángulo, pero no era dato. ¿Sí? Entonces, en principio va a ser bastante parecido a lo que hicimos antes, nos sirve para repasar. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, sabemos, primero, ¿no? Me hice el dibujito, ¿qué es lo que sigue de hacer el dibujito? Indispensable, y no se lo pueden olvidar en el parcial, marcar el sistema de referencia, ¿sí? Yo voy a marcar que mi posición X va así y mi posición Y va así, con lo cual la bala sale del origen. ¿Está bien? Bien. Entonces, de vuelta, en X tenemos un MRU que tiene la ecuación X igual a X0 más B0 en X por T menos T0, y en Y tenemos un MRV cuya ecuación es Y0 más B0 en Y por T menos T0 y más la aceleración sobre 2 por T menos T0 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, completemos las ecuaciones. En X, ¿cuál es la posición inicial? Está en 0. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad inicial en X? Bueno, ahí me doy cuenta de que no tengo la velocidad inicial en X, yo tengo la velocidad inicial y hasta ahí, porque no me da el valor, solo me da el ángulo que tenemos solo me da el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos la vez pasada? Y bueno, nos imaginamos que vale un valor de 0, ¿sí? Y lo escribimos como si supiéramos ese valor y arrastramos ese valor todo el tiempo en las cuentas. Entonces, antes de escribir esto, calculemos cómo serían las velocidades. ¿Qué me está diciendo? Yo tengo esto, que vale B0, que se acuerdan en el ejercicio anterior era dato. En este caso no lo tengo, pero no importa, le voy a poner B0. ¿Sí? ¿Y qué necesito? B0X y B0Y. Y tengo este ángulo que vale 60. Entonces, ¿qué pasa? El seno de 60, aquí es igual al opuesto, que es B0Y,
sobre la hipotenusa que es B0. En este caso no conozco B0, no me importa, lo dejo ahí. Y el coseno de 60, ¿a qué es igual? A la adyacente, que es B0x, sobre B0. Entonces me queda que la B0i es B0 por el seno de 60 y la B0x es B0 por el coseno de 60. ¿Sí? Antes conocíamos esto, entonces lo reemplazábamos y me daba un número, ahora no importa, voy a hacer lo que hice en el ejercicio de la clase pasada, lo voy a dejar expresado así como B0. ¿Está bien? Y ahora sí me voy a armar las ecuaciones. La posición en X es, el X0 vale 0, el B0X vale esto. Entonces le voy a poner B0, que es lo que quiero encontrar, mi incógnita, por coseno de 60 por T. Voy a elegir que mi T0 es 0, nuevamente acá cuando sale. ¿Está bien? Y hagamos la ecuación en I. Me va a quedar el I0, ¿cuánto vale? Está a altura 0 respecto de mi regla. ¿Está bien? Entonces 0. ¿Cuánto vale B0I? Acá, es B0 seno de 60. Por T. Y, como habíamos dicho antes, tenemos la gravedad que siempre va para abajo, fija, ¿sí? No cambia en ningún momento del problema. ¿Y que cuánto vale? El módulo vale 10 metros por segundo al cuadrado. Como en la ecuación lo tengo dividido 2, y está mirando para abajo, esto va a ser menos 5 metros segundo al cuadrado por t cuadrado. Ahí tenemos las dos ecuaciones de movimiento. ¿Y qué habíamos hecho? Ya les adelanté, esto es muy parecido a lo que hicimos en la clase pasada. ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, yo quiero que choque acá, que impacte. Entonces, ¿qué le tengo que pedir a mis ecuaciones? Bueno, les exijo a mis ecuaciones que pasen por este punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el blanco? ¿En qué posición está el blanco? Está a una distancia X de 200 metros, o sea, quiero que pase por X igual a 200, y quiero que pase por Y a las 26 metros. ¿Se entiende que pido estas dos cosas al mismo tiempo? O sea, esto sería en X, esto sería en Y. Estoy pidiendo que se cumplan las dos cosas al mismo tiempo, porque no me sirve pedirle que solo X valga 200. ¿Por qué? Pues si X vale 200, bueno, puede chocar acá, acá, en cualquier altura. ¿Sí? Tengo que pedir las dos cosas al mismo tiempo, que estén 200 en X y 26 en Y. Por eso se reemplazan las dos al mismo tiempo, ¿está bien? Bien, entonces, ¿cómo me va a quedar? Le pido en X que valga 200. Entonces esto me queda de 0 por coseno de 60 por T. Y en Y le voy a pedir que valga 26.